Catu. Hola Catucitos, bienvenidos a un nuevo video de jardinería. Yo soy Catu y te doy la bienvenida. En el día de hoy vamos a hablar de un género que me fascina, que son los Aeonium. La verdad que es un género maravilloso, es uno de mis géneros favoritos. Estoy en dudas de cuál es mi favorito del jardín, si las Haworthias o los Aeonium. Estoy en esa pelea, pero la verdad que me encanta este género y tiene cuidados muy muy interesantes, ya que son de muy fácil mantenimiento, son fácil de cuidar, son muy resistentes, pero a pesar de ser muy resistentes, fácil de cuidar, tienen sus necesidades, y si fallamos en estas cositas, podemos perjudicar a nuestra suculenta. Entonces, Catucitos, en el día de hoy vamos a conocer las necesidades de los Aeonium. Así que sin tanto bla bla bla, vamos a empezar con este video. ¡Empecemos, Catucitos! Bueno, Catucitos, ahora vamos a estar hablando de lo que es la iluminación de los Aeonium. Bueno, es un factor muy importante en el desarrollo de este género. Yo sé que hay muchas personas que lo tienen a sombra total, hay personas que lo tienen a semisombra, hay personas que la tienen a sol filtrado, hay personas que lo tienen a pleno sol. Y en realidad en sí el género es muy resistente a lo que son las ubicaciones o los tipos de iluminación que esté obteniendo. Pero en este caso, Catucitos, lo muy importante que deben tener en cuenta es que en mi caso yo los tengo durante el otoño, el invierno y lo que es hasta mediados de la primavera lo tengo a pleno sol, es decir, un lugar que le da casi todo el día el sol. Pero algo muy importante es que no están a la intemperie, porque a pesar de que este género pues crece mucho, muy bien, crece saludable, crece mejor obviamente que es en su época de crecimiento, que son en las temperaturas bajas, esto no significa que los vayamos a tener a la intemperie, pero bueno, eso es tema de la temperatura. Pero yo los tengo en estas estaciones, las tengo a sol pleno. El tema cambia cuando llegan los climas altos, es decir, el verano. En este caso yo la tengo todo el día bajo la malla de media sombra, donde obviamente reciben el sol filtrado. Esto es muy importante porque esto también lo voy a hablar en temperatura, porque son plantas que padecen mucho, sufren mucho lo que es el calor excesivo. Entonces siempre hay que hacer lo posible para que no sufran el calor durante los climas altos. Entonces la iluminación es esa. El interior no es recomendable para este género, porque este género, a pesar de que es muy resistente y se adapta bastante bien al interior, va a crecer distinto a lo que se podría llegar a desarrollar en el exterior. En el interior va a padecer etiolación, es decir, que va a tener un crecimiento desproporcionado, además que su crecimiento va a ser mucho más lento. Una de las peculiaridades que tiene este género es que son suculentas de rápido crecimiento, la gran mayoría de este género, pero en el interior pues empiezan a crecer débiles, empiezan a crecer etiolados, con un crecimiento desproporcionado, y obviamente empiezan a crecer mucho más lento de lo habitual. Entonces lo más ideal para este género es tenerlos con sol directo de la mañana, especialmente en verano, el sol de la mañana, y luego filtrado, o en climas bajos, otoño, invierno, hasta medio de la primavera, se pueden tener a sol pleno, pero siempre teniendo protegidos para que no se vayan a perjudicar con las heladas. Y bueno, aprovechando el tema de la iluminación, esto es una pregunta que me han hecho muchísimo en las redes sociales, en mi Instagram, que bueno, he publicado obviamente bastantes fotos donde aparecen mis Aeonium, y alguna de las preguntas que más me hacen es por qué no están en reposo, porque otra cosa muy importante, que esto ya también se lo voy a estar diciendo, que obviamente, como sufren tanto el calor, también es interesante saber que ellos están en reposo en los climas altos, es decir, al llegar el verano, este género
pues para de crecer, para tomar fuerzas y empezar a crecer nuevamente cuando llegue el otoño. Entonces me han preguntado por qué no están en reposo, pero en realidad sí están en reposo, catucitos. ¿Por qué? Bueno, algo muy normal en muchos de los jardines de ustedes, en muchas personas, es que cuando la planta llega a las temperaturas altas y sigue estando en, en sol directo, las rosetas empiezan a desarrollar como cerradas, no tan abiertas como las que ven aquí. Pero esto no es que le esté pasando nada malo, sino que solamente es una defensa, es... es un mecanismo que tienen las suculentas, especialmente por ejemplo las equeverias, para protegerse de lo que es el calor. Entonces aquí pues pueden observar que ninguno de los que tengo aquí están cerrados. Esto es porque están en un lugar aireado, un lugar fresco y con sol filtrado donde el sol no lo está maltratando. Entonces no significa que estén abiertos así, no significa que no estén en reposo. Los míos están en reposo porque ya hace como un mes que ya no están creciendo, pero sí siguen teniendo las rosetas, que esto no significa tanto el reposo, sino que significa la intensidad de sol que le están llegando. Esto va a pasar siempre, pero como pueden observar están con las rosetas abiertas, pero no está etiolada. Es decir que a pesar de que no tiene sol, tiene una correcta iluminación filtrada. Entonces eso es muy importante. Si lo tiene en el interior, se va a empezar a etiolar, no se va a ver tan compacta como este Eonion haworthi que pueden observar en pantalla. Pero bueno, la verdad es que son unas cosas divinas. Las mías están en reposo obviamente porque estamos en verano, pleno verano, pero no están cerradas porque están en un lugar con menos intensidad de sol directo. Pero son unas bellezas. Y por ejemplo esta, como no está tanto al sol directo, al sol pleno, pues empieza a desarrollarse verde. Esta por ejemplo, a pesar de que le gusta mucho el sol, estaba muy cerrada, entonces la coloqué junto a todos mis eonium más verdecitos y empezó a abrir. Pero no significa que está creciendo, sino que no está siendo azotada por el sol. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la temperatura, que es un factor muy importante en el desarrollo de los eonium. Bueno, obviamente vamos a recalcar nuevamente que sufre mucho el calor, entonces en los climas calurosos es indispensable que lo coloquemos correctamente en un sitio. Por ejemplo, ¿cuál es el sitio ideal para colocar nuestro eonium? No es el interior, no es sombra total, sino que, como le dije anteriormente, es sol filtrado, pero hay que tener en cuenta algo, que es que sea un lugar fresco, que no haya mucho calor, que no sea sofocante el calor y que sea aireado, que no sea un lugar que simplemente sea fresco, pero que no corra absolutamente nada de aire. Por eso el interior no es lo más recomendable. Entonces lo que yo les digo es tenerlo como los tengo yo, que los tengo bajo de malla de media sombra, en lugar súper aireado, súper fresco, y ellos miren cómo abrieron sus rosetas y están de verdes y sanos. Entonces en climas calurosos es eso. Además que algo muy importante que al menos yo lo hago en mi técnica de cultivo es 3 o 2 veces por semana, cuando sea necesario o obviamente cuando uno decida, es mojarles abundantemente sus hojas con agua. Obviamente eso no lo tenemos que exceder, ya que ese es un clima muy húmedo, puede traerle hongo, pero de vez en cuando lo agradece muchísimo. En lo que es climas fríos, bueno, obviamente ya como les dije es su época de crecimiento, entonces agradecen mucho las temperaturas bajas, ya que como sufren tanto el calor, ellas van a crecer hermosísimas. Entonces en lo que es climas bajos hay que tener cuidado, porque a pesar de que crezcan en esta época, hay que tener cuidado cuando hayan pronósticos de heladas, ya que pueden ser resistentes, pero una helada brusca o un cambio brusco de temperatura pueden ser perjudicial para esta suculenta. Pero no es en todos los casos, pero sí hay que tener cuidado. Por esta razón es que yo a todos mis eonium, como a todas mis suculentas y plantas, las tengo en lo que es otoño-invierno, las tengo dentro del invernadero, donde reciben mucho sol y la temperatura es cálida. Porque otra cosita, no es que le gusta el frío, sino que no le gusta el calor. Entonces los climas cálidos, especialmente la primavera, son uno de los mejores meses o temperaturas, mejor dicho, para este suculenta. Entonces dentro del invernadero no es que haya frío, no es que haya calor, pero sí hay un clima cálido donde ellos se desarrollan pero espectaculares. Bueno, aquí es donde yo tengo, como les dije, ubicado mi Seonium, que es un lugar donde están todas las plantas pues tropicales y se están desarrollando pero espectacularmente aquí. ¿Por qué? Porque como les dije están debajo de la malla de media sombra,
como pueden observar, y están cerca, bueno, al lado, por cierto, de un pasillo donde pues les da todo el aire, un aire muy fresquito. Entonces, como les dije, para ellos un lugar fresco y aireado es el mejor sitio para ellos, especialmente en lo que es en verano, en las temperaturas altas. Cuando llega el invierno, pues se agradecen un poquito más de calor, pero un calor no tan excesivo, obviamente. Pero bueno, aquí la verdad que se han desarrollado, pero espectaculares. Algo que también me gustaría decirles es que como son tan sensibles al calor, bueno, pues observen, a pesar de que están en sol filtrado, hace una semana que estuvo lloviendo, entonces estaban como en sombra total porque no salía para nada los rayos solares. Espero que me hayan entendido. Pero, miren, salió el sol hoy y está como un poco estresada. Como pueden observar, tiene las hojas como caídas. Eso es muy común en este género, que pues se estrese mucho con el calor, porque como les dije son muy sensibles y no les gusta pero para nada. Entonces ya cuando se empieza a adaptar de vuelta a la rutina del sol, pues va a volver a tener sus hojas levantaditas. Así que bueno, eso también me gustaría pues decírselos. Hablando de lo que es el riego, bueno, esto obviamente yo nunca les doy un consejo exacto de cada cuánto regar, porque esto en todas las plantas varía de lo que es la temperatura de cada país o en la zona donde tú vives. Entonces voy a darles consejos un poco más centrados para que puedan correctamente regar su suculenta. Los eonios son suculentas que no es recomendable, al menos en mi experiencia no me ha resultado bien, dejar que se deshidraten, ya que son muy susceptibles a que se sequen sus hojas, especialmente las hojas basales. Entonces lo que yo hago es simplemente pues dejar que el sustrato se seque por completo y no dejar que la planta se empiece a deshidratar o empiece a avisar que necesita agua, porque empieza a sufrir estrés hídrico. Por ende va a parar su crecimiento y se va a empezar a secar sus hojas. Pero bueno, ¿cuál es la técnica de riego que utilizo? Es regarla a los Oeonium pues abundantemente, es decir, regar abundantemente tanto sus hojas, el tallo, las raíces, el sustrato, todo, dejando que se empape por completo y dejando que se chorree por los orificios de la maceta. Y esto va a ayudar a que se hidrate lo necesario. Pero esta técnica de abundancia, que es la mejor para todas las suculentas y todas las plantas, se la tenemos que hacer sí o sí solamente cuando el sustrato se seque por completo. Que se seque por completo, pero sin llegar a que se super deshidrate la suculenta, obviamente. Entonces miren lo linda que se han mantenido, pues estando con riego abundante solamente cuando el sustrato se seque por completo. ¿Y cómo podemos guiarnos por el sustrato? Nunca hay que guiarse por la superficie del sustrato, es decir, por la parte de arriba, porque la superficie del sustrato está en permanente contacto con el aire y con el sol o con el calor, entonces siempre se va a secar. Entonces no lo podemos guiar porque nos guiamos por la superficie porque está seca, entonces por confiados regamos, pero resulta que en el interior estaba húmedo, entonces el riego que le dimos va a aumentar la humedad y va a perjudicar el sistema radicular de la planta. Entonces es muy importante que se guíen especialmente por el interior y no por la superficie, introduciendo un palito, dejándolo 15 segundos y al sacarlo, si se mantiene o sale seco es porque hay que regar y no hay humedad. Si sale húmedo es porque aún hay humedad y no hay que regar. Pero bueno, esas técnicas le han favorecido muchísimo a mis Eonium. Bueno, catucitos, un dato muy importante es que los Eonium son suculentas monocárpicas. Es decir, que una vez que vayan a florecer, pues van a morir. Pero en el caso de los Eonium no es que siempre vayan a morir después de florecer. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la planta gasta tantas energías en florecer y en estimular semillas que no le queda pero para nada fuerzas para seguir viviendo. Entonces hay momentos en el cual la planta muere después de florecer. Pero la gran mayoría, o hay en sí variedades de Eonium que son suculentas parcialmente monocárpicas, que por lo general este tipo de suculentas o este tipo de Eonium son suculentas arbustivas. ¿Qué significa esto? Que en este caso que sean suculentas parcialmente monocárpicas, significa que va a florecer individualmente por cada roseta, pero va a morir la roseta y no toda la planta. Además que hay suculentas que son monocárpicas que antes de florecer
pues estimulan muchos retoños, muchos brotes. Entonces una vez que mueran van a haber suficientes hijitos para poder reemplazar a la roseta madre. Así que en sí, cuando florezca algún eonium en algún momento de su vida no es y muere, no es porque le hayas dado un mal cuidado, sino que es un proceso natural. Entonces Catucitos es otro dato muy importante de tener en cuenta con los eonium. Pero Catu, ¿cómo se reproduce esta suculenta? Bueno, es muy fácil de reproducir. Como pueden observar, son suculentas muy prolíficas, es decir que estimulan muchos brotes, muchos hijitos. Entonces, en mi experiencia, las dos maneras que yo reproduzco estas hermosas suculentas es por separación de hijuelos, es decir, cuando trasplanto, puedo sacar hijitos desde la raíz, o otra técnica. Otra opción sería por esquejes, que como son suculentas que estimulan tantos brotes, pues miren esta belleza, miren esta colla hermosa, le cortas un esqueje y puedes aprovechar que ese esqueje tenga raíces aéreas para que sea más fácil más fácil que prenda, ¿verdad? La verdad que son suculentas hermosísimas y súper prolíficas, la verdad que me encanta este género. Bueno, Catucitos, espero que les haya gustado este video, dale manita arriba si te gustó, comparte a algún familiar, a algún amigo que necesite saber los cuidados de los eonium. Pues si no estás suscrito, pues considérate suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video que suba este canal. Y recuerda que la campanita de notificaciones está al ladito del botón de suscribirse. También te invito a que me sigas por mis redes sociales, @catuplantas en Facebook y @catucito en Instagram, que ahí también comparto muchísimo sobre mis plantas y sobre mi jardín. Y obviamente sobre el contenido de jardinería. Así que Catucitos, sin tanto bla bla bla, me despido y nos vemos en un próximo video de jardinería. ¡Chao, Catucitos!